delegar la función que tiene que desempeñar de ahora en adelante. Mañana se les va a entregar también el manual completo de la iglesia Refán, que consta de 4 niveles, y eso es lo que usted va a enseñar allá donde se le va a mandar en el nombre de Jesús para que haga este trabajo. El próximo domingo es día misionero. Amén. Sí, el próximo domingo es día misionero y bueno, vamos a presentar delante de la iglesia los hermanos que se van a encargar de liderar las reuniones familiares de amistad el próximo domingo, para que también haga el esfuerzo como siempre y estar presente en la dominical. Amén. Y también lógicamente en el culto de las 8. Gloria al Señor. No sé si me están escuchando bien en la parte de atrás. Tiene mucho bajo, yo también tengo mucho retorno aquí. Bájenle aquí, por favor. Sonido. ¿Mejoró el sonido atrás? Ahí está mejor. Pero me bajaron el retorno. Suale un poquitico el retorno. Ahí está bien. No, ya le subió mucho. Bájale otro poquito. Aló, sonido. Bueno, dejémoslo ahí. Tiene mucho bajo. Pongámosle más brillo para podernos escuchar mejor. Es importante que si no se escucha bien, usted no lo mencione, porque como decía ahorita, la fe es por el oír, y si oímos mal, entonces bajémosle aquí al retorno, que está muy duro. Ahí está bien, dejémoslo ahí, perfecto. Bueno, hermanos, estos días he estado enseñando acerca de unos temas relacionados pues con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, pues siguiendo como el tema que hemos estado viendo, quiero predicar hoy acerca de 4 oficios, por así decirlo, que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. 4 oficios. Porque el Espíritu Santo sigue siendo el agente activo en nuestras vidas para ir mejorando y madurando muchas cosas, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Amén. El Espíritu Santo no es la tercera persona de una Trinidad. Juan nos enseña que Dios es Espíritu y solamente hay un Espíritu Santo. Y Dios en esencia es Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es Dios morando en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra en el creyente desde un principio hasta un final. La Biblia dice que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahí hablaba refiriéndose a el Espíritu Santo, de su interior. El Espíritu Santo opera en nosotros. Amén. Entonces estos días hemos venido estudiando acerca del papel tan importante que tiene el Espíritu Santo en la salvación de una persona. Y nos hemos dado cuenta que sin este ministerio es muy difícil llegar como a un clímax en cuanto al comportamiento que debe tener el Hijo de Dios. Sin embargo, después de que el corazón humano, el corazón suyo, el corazón mío, ha sido regenerado por el Espíritu Santo, y la vida de Cristo ha sido impartida en nuestras vidas, en nuestro corazón, por el Espíritu Santo, no quiere decir que hasta ahí llega todo. El Espíritu Santo no es que venga una vez y se vuelva a ir y se retire. Una vez que usted recibe el Espíritu Santo va a estar contigo permanentemente. Sino que hay motivos por los cuales uno entristece el Espíritu Santo. La Biblia enseña que no os entristezcáis el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el pecado, por muchas cosas que van en contra de la santidad de Dios, podemos entristecer el Espíritu Santo.
Pero el Espíritu Santo es permanente en nosotros, nunca es retirado. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo hacía ese trabajo, era solamente temporalmente. El Espíritu Santo venía, hacía lo que tenía que hacer en la persona y otra vez se volvía a ir, ¿sí? Se dice que en el único que moró el Espíritu Santo permanentemente dentro de los hombres que vemos en el Antiguo Testamento fue el salmista David. Por eso él, una vez haciendo la oración de arrepentimiento, él dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando Samuel oró por él, Samuel lo ungió y dijo: desde este momento el Espíritu Santo estará en tu vida, y lo ungió, y él fue lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Mas sin embargo fue, yo creo, el único que habitó permanentemente, porque el Espíritu Santo descendía, hacía lo que tenía que hacer y volvía a irse. Pero a nosotros, ahorita en esta nueva dispensación, el Espíritu Santo no cumple ese trabajo temporal, sino que es permanente. Usted lo recibe una vez. Hay hermanos que dicen: hermano, yo quiero volver a recibir el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no se recibe por segunda vez, ni por tercera vez, ni por cuarta vez, porque no confundamos el hablar en lenguas como si estuviéramos siendo bautizados por el Espíritu Santo una vez que usted ya habló en lenguas hace tiempo. Entonces no quiere decir que si usted habló en lenguas volvió a recibir el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo se recibe una sola vez. Si usted habla en lenguas después es porque usted tiene ese don de hablar en otras lenguas. Entonces lo que quiero ahora entender es que es permanente. El Espíritu Santo no se retira, es permanente. El nuevo cristiano, si el Espíritu Santo se retirara de nosotros, entonces eso significaría que el nuevo cristiano otra vez volvería a lo que antes hacía, a sus antiguos caminos. Mas sin embargo el Espíritu Santo tiene un ministerio continuo y siempre busca que nosotros estemos siempre mejorando. Amén. Gloria al Señor. Este es el secreto de la fuerza, este es el secreto de perseverar, este es el secreto de nosotros mantenernos, el estar llenos y el estar pegados de esa vid que es Dios. Amén. El que permanece en mí y yo en él, dice la palabra del Señor. El que permanece en mí y yo en él. Eso lo habla en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, nunca. El pámpano nunca puede llevar fruto por sí mismo, porque el pámpano, ¿qué necesita? El pámpano siempre va a necesitar de la vid, de la fuente, ¿sí? Nosotros somos los pámpanos y nosotros por nosotros mismos en nuestras fuerzas nunca podemos dar fruto. Tenemos que estar pegados ¿de quién? De Jesucristo. Y Jesucristo es la vid. Y dice: si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Y sigue diciendo: yo soy la vid, verso 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y cuando dice aquí en mí y yo en él, es que él a través de su espíritu mora en nosotros. Y dice: este lleva mucho fruto. Amén. Gloria al Señor. Entonces el Espíritu Santo sigue siendo el agente activo en nuestras vidas, el que nos enseña, el que nos exhorta, el que nos enseña a ser mejores hijos, mejores padres, el que nos guía siempre. Pero el Espíritu Santo lógicamente tiene unos oficios. Entonces voy a hablar de cuatro de tantos, ¿verdad? 4 de tantos. Primero, el creyente, nosotros somos santificados por medio del Espíritu Santo. Somos santificados.
Vea, yo quiero que usted abra su Biblia en primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 en el verso 2. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el verso 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Me equivoqué de cita o esa es? Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces mire que el Espíritu Santo es el que santifica al creyente. Yo hace 8 días estaba hablando un tema precisamente de la santidad, y yo explicaba que la santidad, la santificación más bien, tiene 2 fases. La primera consiste en ser separados para Dios. Ser separados para Dios. Eso lo hacían mucho antiguamente. En el Antiguo Testamento vemos que consagraban terrenos, consagraban casas, consagraban también hombres y mujeres. Es decir, los apartaban para Dios, ¿sí? Esa es la primera fase de la santificación. Pero la segunda fase, una vez estando uno apartado, la segunda fase es que consiste en la limpieza continua y necesaria. Es decir, la santificación no es instantánea, la santificación es un proceso, es un caminar. La Biblia dice: el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces mire que dice el que anda en el camino. Es decir, si quiere decir que un camino, es decir que usted todos los días tiene que andar. El que anda en ese camino de la perfección, entendiendo como perfección no en la palabra literal, sino en madurez. El que quiere madurar, el que aprende, este me servirá. Entonces el Espíritu Santo es el que nos santifica. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos habla en nuestra conciencia. El Espíritu Santo, por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo nos santifica, nos hace mejores creyentes, nos hace mejores personas. Entonces siempre digámosle: Señor, enséñame, Señor, santifícame más a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, y el Señor lo va a hacer poco a poco. Amén. Usted no es el mismo de hace, digamos, desde el día que se convirtió al Señor, o si es el mismo. Porque si sigue siendo el mismo, entonces ha estado aquí en un caballito de esos de madera. Cuando un niño se monta en un caballito de madera, él se mueve y se mueve y se mueve, y eso hasta se desgasta ahí, pero el caballito no se movió, quedó quietico ahí donde estaba, ¿verdad? Es un caballito de juguete, ¿verdad? Pero si usted ha cambiado, quiere decir que usted sí se montó en un caballo de verdad y ha avanzado. Usted no es el mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido haciendo de usted una mejor persona, un mejor creyente, un mejor hijo. Amén. Entonces ese es un oficio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos santifica. Gloria al Señor. Otro oficio es que el Espíritu Santo humilla la carne. Humilla la carne. El creyente se capacita para humillar la carne mediante el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Romanos 8:5. Búsquelo en su Biblia. Romanos 8:5. Mire lo que dice Romanos 8:5 al 13. Porque los que son de la carne piensan en las obras de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Por eso la paga del pecado es la muerte. El ocuparse de la carne siempre va a ser muerte. Amén. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Es vida y paz. Gloria al Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Así que, hermanos, deudores somos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La palabra carne o carnal significa sensual. Y Pablo nos enseña aquí que es importante siempre hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice Romanos 8:7, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Entonces es el Espíritu Santo quien nos capacita para humillar, hacer morir la carne y vivir victoriosamente en el Espíritu. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, no vivamos según la carne, sino que vivamos según el Espíritu. El Espíritu es vida. El Espíritu es paz. No vivamos según los deseos de la carne, no, sino según el Espíritu Santo, para poder siempre someter la carne, someter las pasiones, someter infinidad, hay veces, de pasiones que se levantan en nosotros, porque la misma carne mía, la misma carne suya, es la misma del pecador más pecador que haya, porque la carne nunca se convierte la carne. La carne va a seguir siendo carne hasta el día que muramos, ¿verdad? Porque la carne nunca se va a convertir. El apóstol Pablo dijo que, hijitos míos, si decimos que no tenemos pecado, pues nos estamos mintiendo, porque la carne nunca se convierte. Pero cuando el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, hay una fuerza sobrenatural. ¿Sí le parece a usted lindo esto? Hay una fuerza sobrenatural que somete las pasiones, somete la carne, y la ley del Espíritu reina sobre la carne, sobre esta naturaleza, y por eso es que nosotros somos distintos. Por eso es que somos diferentes, porque no hacemos lo que hacen los demás, no, sino que cuando tal vez somos tentados a hacer algo malo, el Espíritu Santo toma control de esta naturaleza y se va en contra de la carne, y vivimos en lo sobrenatural, en la dimensión del Espíritu Santo. Gloria al Señor. El creyente se capacita para humillar la carne mediante el Espíritu Santo. Por eso los jóvenes todos debemos ser llenos siempre del Espíritu Santo. Joven, busca la llenura del Espíritu Santo. Todos busquemos siempre. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: te aconsejo que avívalo, ese fuego, esa unción que hay sobre ti. Indágale la Biblia ahora, pero mantente siempre como conectado con el Espíritu, con las cosas espirituales, porque si alimentamos nuestra vista de otras cosas, ¿verdad? Y si le damos libertad a amistades que no nos convienen, y si escuchamos tal vez alguna invitación un poco indecorosa, tal vez terminaremos haciendo muchas cosas que después nos arrepentiremos. Mas sin embargo, cuando el joven está lleno de la unción y del Espíritu Santo, y no solamente el joven, sino todos, porque al fin y al cabo todos somos de alguna manera vulnerables a cometer errores, pero cuando somos tentados por eso, el Espíritu Santo te redarguye y te dice: no lo hagas, y tienes control de tus pasiones. Así que seamos llenos siempre del Espíritu Santo, de la santa unción. Aviva ese don, aviva el Espíritu Santo, avívate, iglesia, busca de Dios la plenitud, la llenura, rebosar nuestras vidas del Espíritu Santo para poder ser lumbrera en el mundo. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Tercero, el Espíritu Santo
nos guía a toda verdad. Nos guía a toda verdad. Qué importante saber cuál es la verdad en un mundo que está lleno de mentiras. El Espíritu Santo te guía hacia la verdad. Juan 16:13 dice: Él os guiará a toda verdad. La obra del Espíritu Santo es guiar siempre a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a la verdad de la palabra de Dios, revelando el significado escondido de la palabra, haciendo claras sus enseñanzas y causando que aún los paisajes, o más bien los pasajes más familiares, por más que usted lo lea y sea muy familiar, el Espíritu Santo a ti, siempre que tú lees el mismo pasaje, te enseña otra cosa nueva, ¿verdad? ¿No le ha pasado eso a usted? Que usted lee un versículo y hoy aprendió algo y mañana lo vuelve a leer y tal vez aprende otra cosa, porque el Espíritu Santo te enseña. El Espíritu Santo como que da a entender esos versos de su palabra, aleluya. Es el Espíritu Santo el que nos guía a sus verdades. ¿Y quién más sino el mismo autor de la palabra? ¿Cierto? El que nos guía siempre a toda la verdad. Amén. Gloria al Señor. Cuarto, el Espíritu Santo es el que nos hace recordar. El Espíritu Santo nos hace recordar. Mire lo que dice Juan 14:26. Dice: Él os recordará todas las cosas. Juan 14:26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La memoria del hombre siempre va a ser limitada, como cualquier función del hombre, siempre es limitado. Mas sin embargo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace recordar. Mire, yo creo que si nosotros recordáramos tantas cosas, evitaríamos cometer tantos errores, porque el Espíritu Santo también nos recuerda la palabra, porque Él dice: recordando todas las cosas. Nosotros nos salvaríamos de cometer muchos errores, hermanos, si nosotros estuviéramos más atentos a la palabra de Dios, si estuviéramos como más pendientes. Mire que en la vida de Pedro, a mí me llama la atención que Pedro, ustedes saben, yo creo que Pedro nunca hubiera negado al Señor si él le hubiera puesto más atención a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque léase en Mateo 26:75. Mateo 26:75. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, pero ya cuando había mentido, ya había cometido el error. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Es decir, que si Pedro, hombre, se hubiera acordado de eso antecito, él, yo creo que no hubiera, bueno, todo estaba en el plan de Dios y Dios quiso que fuera así. Mas sin embargo, esto me da a entender este texto, porque dice que Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, porque Jesús le dijo un día: vea, antes de que cante el gallo, usted me va a negar no 1 ni 2, sino 3 veces. Y ahí fue donde él lloró amargamente. Dice la Biblia, amargamente. Entonces nosotros vemos que si nosotros estuviéramos más atentos a la palabra, nosotros no cometiéramos tantos errores, hermanos. Tantos errores que tal vez hemos cometido, si estuviéramos más atentos a la palabra del Señor. Los discípulos, por ejemplo,
Yo creo que si los discípulos hubieran estado también más atentos a la palabra del Señor, los discípulos no hubieran tenido que pasar por esos 3 días y esas 3 noches que para ellos fue muy dolorosa, porque ellos vieron que Jesús había muerto y para ellos fue muy duro. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Jesús, pero ellos nunca estuvieron atentos a lo que Jesús les dijo, porque Jesús cada vez que hablaba de su muerte, Él también hablaba de su resurrección. Mira lo que dice Mateo 16:21. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y resucitar al tercer día. Él siempre que decía que lo iban a matar, Él también decía que iba a resucitar. Y al tercer día, Él dijo, al tercer día. Y mire que los discípulos, ellos ni creyeron cuando estaban tan perturbados, mientras que Jesús estaba en la tumba, y algunas mujeres le dijeron que Él había resucitado, y ellos ni creyeron. Pedro, por ejemplo, tuvo que ir hasta allá adentro y ver si realmente había resucitado. ¿Por qué? Porque no creía. Y las mismas mujeres le dijeron eso a ellos, pero no creía. Hermanos, estemos siempre atentos a la palabra del Señor. La palabra del Señor es vida, amén. Es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Y el Espíritu Santo nos enseña siempre a través de su palabra, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura, que cuando usted le llegue un momento difícil en su vida, usted se acuerde de la palabra del Señor, y esa palabra a usted le da vida, le inyecta energía. Es algo sobrenatural, porque es el mismo Dios diciendo cómo comportarte, cómo hacer las cosas. Y si le pones más atención a la palabra del Señor, tu vida va a ser mucho mejor, porque el Espíritu Santo te habla a través de su palabra, porque la palabra es vida, aleluya. Gloria al Señor. Estemos atentos a la palabra, a la palabra. La Biblia dice que mientras Pedro hablaba la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Así que, hermanos, estemos siempre atentos. Uno no sabe, mire, uno hay veces en un mensaje escucha muchas palabras, pero siempre hay una que uno le queda como sonando, porque esa era la que Dios tenía para usted, aunque sea una palabrita. ¿Cuántas he dicho yo esta noche? Llevo por ahí media hora aquí predicando, pero usted algo le tuvo que haber quedado. Y si usted guarda esa palabrita, fácil, hermano, fácil. Primero, el Espíritu Santo nos santifica, llévese eso. Segundo, el Espíritu Santo humilla la carne, llévese eso. Tercero, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, llévese eso. Señor, enséñame, dame sabiduría, ayúdame a tomar las mejores decisiones, ayúdame en el trabajo, en la empresa, donde quiera que esté. Él te da y siempre te guía hacia la verdad. Y cuarto, el Espíritu Santo, el que te hace recordar y te recuerda la palabra. Y sabe que es muy lindo también que el Espíritu Santo nos recuerda las promesas. Las promesas. Mira, a mí me llama la atención. Hay un texto que dice, hablando acerca de Moisés, dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz al pueblo de Israel conforme a todos los que él había dicho, y ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. El Señor le cumplió. El Señor le cumplió. Acuérdese de la promesa del Señor. Como dice nuestro pastor, serán como árboles plantados
junto a corrientes de agua. Usted es ese árbol, hermano. Usted va a ser bendecido, usted va a ser prosperado. Y Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada te va a faltar. Acuérdate de esa palabra, inyéctate de esa energía, porque eso siempre te va a motivar. Amén, aleluya. Así que, hermanos, seamos llenos todos de este poder maravilloso del Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder ser mejores cristianos y llegar a una madurez espiritual. Gloria al Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pongámonos de pie, hermanos, démosle gracias a Dios por su palabra, aleluya. Y pidámosle a Jesús, pues, por lo que hemos escuchado esta noche. Aleluya, la palabra del Señor ha sido predicada. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. A ver, uno que quiera que Dios le dé a enseñar algo esta noche, que el Señor le dé una respuesta. Vamos a hacer una oración. Soberano Dios, invocamos tu nombre, Jesús de Nazaret. Oh Jesucristo bendito, tú eres maravilloso, tú eres grande, Dios. Aleluya. Te damos la gracia, Señor, por tu palabra. Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres eterno, Dios. Te exaltamos, te glorificamos.